nuestro instituto y dispuestos a escucharte. Primero, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, pero para mí es un honor y un estímulo, a pesar de que doy muchas horas de clase, pues ocuparte de algo que no sea un programa de una asignatura, pues a mí me sirve, me anima a seguir trabajando cosas como esta, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, sobre todo a Ángel Campo. Sí. Muchas gracias, aunque es verdad que la responsabilidad que me viene encima pues es grande, porque yo no tengo ningún título, a pesar de los que ha mencionado Carmen. Sí, sí. Son artículos de prensa irrelevantes todos ellos, o sea que tampoco es... El único título que tengo para hablar de la familia es que tengo una, pero eso no es bueno, el mundo en el que estamos no es poco, ¿no? Además, el tema del que voy a hablar, que como decía Julián, pues abarca cualquier cosa, pues lo voy a traicionar inmediatamente, porque efectivamente puede ser, a mí me parece muy grande, ¿no? Dicho así rápidamente, poner en relación las ideas nada menos que de parentesco, persona, institución, cultura. Cada una de ellas ya es complejísima y se implican mutuamente, de manera que tratar de enhebrarlas sería complicadísimo. Quizá lo haga, pero de un modo muy abstracto. Voy a aburrirles porque es muy abstracto lo que voy a decir y por tanto pudiera llegar el momento en que uno pensara que este hombre está hablando de geometría en vez de algo tan vivo y tan palpitante como la familia. Pero bueno, es lo que he hecho y a esto me voy a tener, ¿no? Así que muchas gracias, como digo, un honor y espero no aburrirles extremadamente. Mi intención inicial, cuando vi el tema, que yo mismo le había propuesto a Ángel, que me pidió un título, pues me di cuenta, como muchas veces, de que había puesto demasiada ambición en el título y que en realidad es intratable, porque cada una de esas ideas por separado ya es complejísima, articularlas, como decía, es muy, muy complicado. Entonces me doy cuenta de que cualquiera de ellas, entre todas ellas, hay una idea que las subtiende a todas, que está como por debajo y que las anuda, por decirlo de algún modo. Es decir, si hablamos de persona, de parentesco, de familia o de cultura, estamos hablando del ser humano siempre, ¿no? Entonces dije, bueno, pues voy a traicionar el título y lo que voy a hacer es algo más narrativo. La narración de un drama, explicarle sencillamente qué es un ser humano, a gente que lo sabe de sobra y mucho mejor que yo, sin duda, qué es un ser humano y cuál es la peripecia, el drama del ser humano. Me gusta más decir el hombre, pero he ido acostumbrándome a utilizar este lenguaje, me gusta más literariamente que únicamente por esto. Contarles qué es el hombre y cuál es su drama o su peripecia, como decía. Porque al fin y al cabo en la cuestión de la familia está, como digo, implicado el problema del ser humano. De hecho, el tema de la antropología se puede decir que es el parentesco. No es un tema subjetivo, caprichoso, que a los antropólogos les guste más. El tema nuclear en torno al que se construye o se vertebra la antropología, pues fundamentalmente son dos. Para decirlo en latín, el convivium y el connubium. Es decir, los alimentos y el parentesco. Cuando uno va a cualquier clásico de la antropología, su obra central trata siempre sobre esos dos temas. Es decir, que si el parentesco es el tema de la antropología, pues hablar del hombre, en cierta medida, es hablar también del parentesco, ¿no? La que voy a dejar al lado, de momento, entre todas estas ideas, es la idea de persona, que sin duda está profundamente vinculada a la de hombre o a la de ser humano, pero que no son sinónimos. Me parece evidente que no son sinónimos. Y aquí voy a hablar únicamente, por decirlo de alguna manera, del drama del hombre, no del de la persona. Intenté hacerlo de la manera más narrativa posible, pero casi como si fuera un cuento, ¿no? Empezando con la fórmula típica de los cuentos. Érase una vez un hombre, pero es que no es propiamente un cuento, es más bien un drama. Primero porque ese protocolo de desubicación, érase una vez, pues aquí no es. El érase una vez tiene un contenido concreto, tiene una especificidad, es hace 100 o 120.000 años. O sea que no es un mito, es un drama, porque tiene una ubicación temporal, incluso una ubicación geográfica. Y además no es un hombre. Esto ya es parte de lo que quiero contar, ¿no? No es un hombre sencillamente porque nunca ha existido un hombre. Ha existido una comunidad. Porque el hombre, tal como yo lo contemplo, y creo que esta es la verdad, esto también es muy, muy extemporáneo afirmarlo así de rotundamente, pero a mí me convence, me parece que es la visión del hombre más correcta. El hombre es una realidad relacional, dicen normalmente, pero yo diría un poco más allá. No es solo relacional, es una realidad, una entidad comunicativa.
De manera que el protagonista del drama del hombre en realidad nunca es un hombre, es una comunidad humana o antropológica. Además, una comunidad antropológica que muy pronto es una comunidad entre otras comunidades antropológicas. Así que en vez de empezar por esa fórmula, érase una vez el hombre, pues habría que empezar de este modo. Hace en torno a 120 o 100.000 años una comunidad antropológica. La cuestión primera es tratar de explicar qué es una comunidad antropológica. ¿Qué es una comunidad antropológica? ¿Dónde nació? ¿Quiénes eran sus antepasados? En el drama de cada uno, de cualquier personaje, pues hay que empezar contextualizándolo, de dónde viene, quiénes fueron sus padres, cómo se educó. Bueno, pues algo parecido vamos a hacer aquí con la comunidad antropológica, de dónde procede, dónde surgió, cuál es su carácter. Añadiré casi entre paréntesis que esta idea de que el ser humano es una realidad comunicativa, pues es un lugar común prácticamente, ¿no? Todo el mundo recuerda que Aristóteles dice que el hombre es un animal que tiene logos. Podríamos decir que es un animal comunicativo. Siempre que menciono esa frase de Aristóteles me viene a la cabeza una que añadía inmediatamente Gustavo Bueno, y que a mí me parece muy interesante. Él se acordaba de que Aristóteles había definido al hombre como un animal que tiene logos y que creo que era Hesíodo, al que mencionaba, lo definía como un animal que come pan, lo cual parece como más pedestre, ¿no? Y con la intención únicamente de mostrar que, dicho rápidamente, que el logos es inherente a la praxis, por decirlo de alguna manera, que la comunicación es inherente a la cooperación, al trabajo, a la producción. Es decir, que el hombre es un animal comunicativo, significa lo mismo que decir que es un animal cooperatorio, que produce o trabaja en comunidad o en comunión con otros. Pues eso es lo que voy a intentar manifestar. ¿Cuál es el vínculo entre logos y trabajo o producción o praxis? Porque hacer pan evidentemente pues supone la agricultura, supone la arquitectura, el urbanismo, supone hornos y supone también ceremonias en las cuales el pan se consume o se comparte, ¿no? Supone, como decía antes, el convivium y el connubium, es decir, el consumo compartido del pan y la norma sobre la que se sostiene la organización social, que es el parentesco. Bien, pues ¿de dónde procede entonces la comunidad antropológica? Esa estructura comunitaria que aúna praxis y logos, comunicación y cooperación. Pues a mí me parece que la respuesta evidente es que procede de otras comunidades. Comunidades que, sin embargo, no son todavía antropológicas. Yo las llamaría comunidades etológicas, ¿no? Comunidades etológicas que no solo estarían integradas por humanos de otras especies, más o menos conocidas, todas ellas del género Homo, sino además serían otra especie de comunidad. No solamente serían comunidades integradas por individuos de especies que no son todavía la nuestra, sino además serían comunidades de otra especie, comunidades distintas, cuya estructura o cuyo principio de organización pues no es todavía el de la comunidad antropológica. Los primeros seres humanos en sentido biológico, es decir, los primeros seres humanos de la especie a la que todos los que estamos aquí pertenecemos, me parece a mí, son ya humanos también en sentido antropológico-cultural. No habría habido, esta es una tesis que sostienen pues, gente que hoy pues, parece desacreditada en este terreno, como Chesterton, pero que yo quiero intentar hacer valer. No habría habido un largo periodo de existencia humana de carácter zoológico o animal. Desde el momento en que aparecen ejemplares de la especie Homo sapiens sapiens, estos son ya humanos también cultural, antropológicamente. Dice Chesterton que cuando consideramos al hombre como animal, lo cito, es cuando percibimos que no lo es. Cuando tratamos de imaginarlo como una especie de caballo sobre sus patas traseras, nos damos cuenta de que se trata de un ser tan milagroso como el caballo alado que se eleva hacia las nubes del cielo. Bueno, pues esta idea de Chesterton a mí me parece que, pese a que ha sido objeto de crítica constante por parte de determinada concepción biologicista del ser humano, pues se puede hacer valer. Voy a intentar hacerla valer, ¿no? Los antecedentes del protagonista, de la comunidad antropológica, por tanto, son de otra especie que el protagonista y forman otra especie de comunidad que la comunidad protagonista. Son comunidades, como digo, etológicas. Y la principal diferencia entre ese antecedente de la comunidad antropológica, que sería la comunidad etológica, vuelvo a insistir, integrada por ejemplares de especies que no son la especie sapiens y cuya estructura no es todavía la de la comunidad antropológica, pues la principal diferencia, por decirlo así un tanto humorísticamente, es que no son los padres de la comunidad antropológica, porque no son padres. Ni se puede decir que la comunidad antropológica sea, por tanto, su heredera.
Hay una frase de Chesterton que yo creo que viene aquí al caso. Dice que el ser humano no es producto de una evolución, sino de una revolución. Bueno, pues ahí se produce una revolución, una especie de salto entre esas comunidades etológicas y la comunidad antropológica. Cada vez que hablo de esto, me veo obligado, aunque no me gusta, porque contribuye a aumentar el grado de abstracción, me veo obligado a hacer un pequeño excurso, muy sencillo, porque tampoco es, pero no sé si lo explico con claridad. El excurso tiene que ver con un problema, en principio especial, un problema específico, concreto, que tiene planteado la teoría biológica. El problema del lugar de la conducta en la evolución. Hay un conjunto de artículos de los años 90 de Plotkin que se llaman el papel de la conducta en la evolución, que yo creo que siguen sin haber recibido una respuesta adecuada. Es decir, los biólogos mismos, los propios biólogos, tienen problemas para tratar de hacerse cargo del papel que la conducta juega en la evolución, ¿no? La teoría evolutiva al uso, por decirlo de alguna manera, estándar durante mucho tiempo. Hay muchas teorías de la evolución. Yo, que soy un ignorante en el tema, conozco 3 o 4. Es decir, pues teoría de los equilibrios puntuados, teoría sintética de la evolución, teoría de la selección orgánica, que a mí me resulta pues, más convincente. Es decir, que hay varias teorías de la evolución y todas ellas, pues a multiplicidad de teorías, debate en torno justamente al problema de la conducta en la evolución, ¿no? La teoría sintética, que dominó el campo durante muchos años, aunque ahora parece que está de repliegue, pues decía que la evolución se produce en 3 fases, que serían mutaciones genéticas, adaptación diferencial y transmisión hereditaria. La genética añadiría un conocimiento preciso de cómo se producen esas mutaciones y cómo se transmiten. Pero lo que parece problemático es entender en qué consiste la adaptación. Y justamente en la adaptación la conducta juega un papel fundamental, ¿no? Es una cosa muy sencilla. Los organismos se adaptan al medio, pero al medio que construyen esos mismos organismos. Y el problema es este. Es decir, cuando un organismo, por ejemplo, vive en un lugar seco y sencillamente migra, puede cambiar el medio al que su organismo tiene que adaptarse, porque tendrá que adaptarse ahora a un lugar húmedo. O si es un lugar, que voy a decir, frío y viaja a uno cálido, pues sencillamente ese acto de viajar 200 kilómetros, pues modifica el medio al que el organismo tiene que adaptarse, sencillamente. Pero claro, la conducta es voluble, se define justamente por su carácter constitutivamente innovador. Por un ejemplo de innovación que a mí me hace mucha gracia. Hay unos cerdos en Escocia, por lo visto, que han aprendido a bucear y pastar algas. Comen algas en la pleamar, se meten en el mar y han aprendido a bucear y pastar algas. Un cerdo nadador es una innovación notable. El medio al que los cerdos tienen que adaptarse es ahora un medio acuático, ¿vale? Si se mantiene de manera sostenida esa conducta generación tras generación, pues habrá que iremos encontrándonos, digamos, pulmones de cerdo mucho más grandes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, que el medio al que el organismo se adapta está en buena medida producida por la propia conducta. Bien. ¿Cuál es el medio que las comunidades etológicas produjeron, de suerte que su organismo tuvo que adaptarse a él en la línea en la que finalmente justamente discurrió, que culmina en la estructura o en la morfología de nuestro propio cuerpo? ¿Qué hicieron, literalmente? ¿Cómo se comportaron los antecedentes del ser humano, esas comunidades etológicas, de suerte que acabaron concluyendo en la especie de la que todos nosotros somos parte? A mí me parece que lo que tiene de nuevo esas comunidades etológicas, la conducta de estos protohumanos que constituyeron estas comunidades, es que se dedicaron a manipular utensilios. También es una tesis pues, de lo más común. Utilizaron elementos del entorno pues, para levantar rocas, para separar cortezas. Estos utensilios no son todavía una cultura y, sin embargo, iría seleccionando variaciones orgánicas que tuvieran que ver o que fueran especialmente eficaces de cara al uso de estos útiles. Digamos, variaciones que indicaran una aptitud de fuerza y de habilidad en el uso de utensilios, ¿vale? Esta es la idea. Pero esto, como digo, todavía no es propiamente humano, son comunidades, estoy diciendo, etológicas. No quisiera ni siquiera llamarlas zoológicas, pero sí etológicas. Son comunidades donde todavía hay una conducta gregaria. Es decir, hay distintos utensilios que se utilizan de manera diversa según cierta distribución de tareas entre los miembros del grupo, pero aquello no es todavía una cultura.
y por tanto esos especímenes no son propiamente humanos. No lo son, digamos, biológicamente, aunque pertenecen al género Homo y si queremos pues podemos llamarlo humanos en cuanto que utilicemos el término para referirnos a cualquier ejemplar de ese género, ¿no? Pero no son humanos en sentido estricto o propio, no son todavía de nuestra especie, en sus dos variedades, sapiens o neandertal, que es también otra cosa importante de señalar, ¿no? Bueno, ¿cuándo culmina ese proceso de utilización de utensilios? ¿Cuándo arroja una cultura? Esta es la cuestión. A mí me parece que se puede plantear del siguiente modo. Yo empecé a darle vueltas a estos temas cuando, teniendo que dar clase de introducción a la sociología, o incluso de teoría sociológica clásica, se planteaba la cuestión de cuándo una acción es acción social. Entonces uno acudía a Durkheim, a Weber, y se hablaba allí de la interacción. Recuerdo, no lo tengo citado, pero aparece en cualquier manual de introducción a la sociología un pasaje de Economía y Sociedad donde Weber explica, por ejemplo, que una acción es social cuando tiene un sentido mentado, dice él, mentado, y está referida a la acción de otros en su desarrollo. Esto es una interacción. Y entonces recuerdo el ejemplo de algún manual, no sé si era Rocher o alguno de estos, donde un señor que está leyendo el periódico pero está haciendo caso omiso, por lo visto, de su mujer que está preparando, son ejemplos de los años 50, que está haciendo el desayuno, pues lo que está haciendo no es acción social, porque lo que está haciendo, digamos, es indiferente o no tiene presente a lo que está haciendo su mujer. A mí me parece que eso es acción social, y es lo que voy a intentar explicar. Sé que suena un poco soberbio decir que Weber se equivoca, pero por lo menos en este punto creo que no tenía razón, ¿vale? Me parece que el momento culminante en el que una comunidad etológica adquiere el estatuto de una comunidad antropológica es el momento en que las interacciones se convierten en instituciones, por decirlo en una frase. Cuando las interacciones que tienen lugar mediante útiles se acaban fijando o consolidando de tal manera que se convierten en instituciones. ¿Y cuándo las interacciones se convierten en instituciones? Pues cuando las acciones que se desarrollan mediante esos utensilios adquieren un rigor, una fijeza, se sujetan, por decirlo de alguna manera, a la estructura de esos utensilios. Para eso tiene que pasar algo importante, y es que los utensilios, que empiezan siendo muy indefinidos en cuanto a su forma y funcionalmente muy genéricos, tanto como pues, que los arqueólogos distinguen entre útiles que parecen servir para pinchar y otros que sirven para cortar. Es decir, que no tienen ninguna especificidad, no son herramientas determinadas, son útiles que pinchan o cortan. De hecho, es muy difícil distinguir en ellos una forma precisa que permita clasificarlos. Se supone que han sido manipulados, se entiende que han sido manipulados, pero no se sabe muy bien para qué servían. Es lo que llaman industria de lascas o choppers. Los choppers son sencillamente trozos de piedra, unos más largos, otros más cortos, unos más romos, otros más afilados, que parecen haber sido utilizados pues, sobre todo por habilis o erectus o especies anteriores a la nuestra. En el Paleolítico inferior ya, y esto es sorprendente porque tiene lugar a la velocidad de una revolución, por recordarme de Chesterton, no de una evolución. En el Paleolítico inferior aparecen culturas con 50 o más tipos de objetos. Tipos. Tipo se puede decir en griego con un neologismo al parecer inventado por Platón, idea. Es decir, que hay culturas con más de 50 ideas, tipos de objeto, discriminables y clasificables por su forma, y por tanto sometidos o orientados a funciones distintas. Esto parece una cosa, bueno, pues si hablas con un biólogo cerradamente evolucionista, pues te dirá que es una diferencia cuantitativa. A mí me parece que es un escándalo, por decirlo de alguna manera, es una auténtica revolución. Ese bagaje de objetos, ese acopio de objetos tipológicamente diversos, además, no forman un almacén, una balumba, un caos, están articulados o ordenados, porque unos sirven o tienen como propósito disponer el trabajo que luego van a ejecutar otros, por ejemplo. De manera que ante los objetos lo que se descubre es una especie de agenda o de curso operatorio que va asociado al uso de unas herramientas que preparan o proponen lo que luego otras van a culminar. Una cosa muy sencilla, ¿no? Es una idea muy sencilla. Los sujetos que utilizaron esas herramientas tenían que cooperar de un modo que, y aquí viene quizá lo sustancial, tenían que cooperar de un modo inédito en el mundo zoológico, inédito incluso en las comunidades etológicas previas. Tenían que cooperar utilizando naturalmente esas herramientas tipológicamente muy diversas,
Si son 50 tipos en el Paleolítico inferior, en el Paleolítico medio, estoy citando a un arqueólogo francés, François Bordes, pues habla ya de 80, 100, ciento y pico tipos de objetos. A veces en tono de broma digo que no es el catálogo del IKEA, pero empieza a tener densidad, ¿no? Empieza a tener un volumen tipológico. Pues los sujetos que cooperan con estas herramientas cooperan de una manera absolutamente nueva. Porque unos llevan a cabo una labor que prepara o dispone la labor que luego van a ejecutar otros cuando el resultado del trabajo de los primeros converja con los segundos. Dicho de una manera, como digo, muy abstracta, parece que hablo de geometría, pero se trata de que unos cooperan con otros en función de lo que están haciendo terceros que no están inmediatamente presentes a su vista. No hay una sola especie zoológica que coopere de este modo. Unos con otros en función de terceros ausentes, con los que sin embargo se cuenta. Estos individuos que están haciendo algo, pongo un ejemplo trivial, que es el que se me ocurre porque mis habilidades artesanales pues, son muy limitadas. Imaginen un grupo de humanos del Paleolítico que han sido destinados a un bosquecillo para preparar allí un marco o un bastidor con el que van a construir una estructura que otros, que no están a la vista, en la que otros que no están a la vista van a extender la piel de un animal que han cazado. Mientras que terceros, por ejemplo, han ido a por agua, a una fuente de agua, para cocerla, digamos, para contribuir al curtido o al cocido de la carne del animal. Es decir, unos están cooperando con otros que están copresentes en función de terceros ausentes. La modificación que supone del espacio y del tiempo, esto de la percepción del espacio y del tiempo por parte de estos sujetos es enorme, porque empiezan a aparecer esas características típicas de la conciencia humana, ¿no? Que se expresan normalmente en la forma subjuntiva del tiempo, del verbo, ¿no? Unos esperan que otros hagan lo que tienen comprometido, tienen la expectativa, la confianza puesta en que terceros cumplan con su responsabilidad y ejecuten su parte de la labor en la producción última de un bien común al grupo. Esto es absolutamente novedoso. Bien, como voy a dejar los papeles porque los traigo únicamente para darme confianza y luego ya cuando me relajo se me olvida. Bueno, estos grupos de humanos que trabajan de este modo, es decir, que cooperan con otros que en un espacio copresente en función de terceros ausentes y que con esto abren el espacio más allá de la percepción actual, más allá del presente, más allá del horizonte actual de su acción. A mí me gusta decir, sé que suena un poco feo, pero que el cuerpo de estos humanos, de estos seres humanos, es un cuerpo transitivo. Las operaciones que están ejecutando no tienen sentido por sí mismas, no se agotan en sí mismas, sino que culminan cuando convergen o se articulan, o utilizando términos propios de la lingüística, cuando se conjugan o se articulan con las operaciones de otros que en principio o de momento están ausentes. Y que esto es importante y que pudiera no realizarse, pudiera frustrarse la cooperación porque unos u otros no han cumplido con su parte de la responsabilidad. Es decir, podrían no cumplir la promesa de la labor que están ejecutando, podrían traicionarla, podrían dejar de hacer lo que deben hacer. Empiezan a aparecer estos términos tan característicamente humanos, ¿no? Es un cuerpo transitivo, digo. Pero además es un cuerpo, y esta es una palabra más rara, pero creo que explica lo que quiero decir, es un cuerpo transido, paulatinamente transido. Es decir, un cuerpo que está poseído, por así decir. Es decir, a mí me parece que, en un detalle rápido, ¿no? Estas estructuras culturales, este bagaje de objetos, pues compone toda una morfología. Hay un conjunto de tipos de objetos que se articulan entre sí según normas de composición. Esto que estoy diciendo pues, se podría aplicar al lenguaje. El lenguaje consta de dos grandes aspectos: morfología, una tipología de palabras, que se articulan según normas de composición que constituyen la sintaxis. Bueno, pues un paisaje cultural es análogo a un conjunto lingüístico, a un párrafo, a un sistema lingüístico, en el sentido de que consta de tipos de objetos que se articulan según normas de composición o sintácticas. De manera que quien trabaja de este modo, de algún modo, empieza ya a construir en la cooperación un sistema de comunicación que tiene una estructura genéricamente análoga a la estructura de cooperación que está ejecutando, que está llevando adelante.
Dicho rápidamente, estos homínidos o estos humanos, me gustaría llamarlos ya seres humanos en sentido estricto, empiezan a comunicarse, empiezan a hablar, aunque sea un lenguaje incipiente, un lenguaje que inicia en el proceso de cooperación su consiguiente morfologización. Los lenguajes surgen de sistemas comunicativos previos a través de una cosa que los lingüistas llaman procesos de morfologización. Procesos de morfologización que son muy parecidos a los procesos de tipologización o morfologización de la cultura que llaman material, ¿no? Bien, decía que estos individuos que cooperan en estas comunidades son también transidos, no solo transitivos. Y esto tiene cierta importancia de cara a algunos proyectos actuales, pues por ejemplo sobre inteligencia artificial. Hay un problema planteado ahora sobre, incluso se empiezan a pensar en la aplicación de derechos humanos a determinadas máquinas inteligentes porque se supone que van a empezar a adquirir conciencia, bajo la idea de que la conciencia emerge a partir de un determinado nivel de complejidad del sistema neurológico. Es decir, si algo tiene una red neuronal de un cierto grado de complejidad, de una manera, a mi juicio, absolutamente misteriosa, emergerá de allí, como una abracadabra, la conciencia. A mí me parece que la conciencia se construye utilizando, hay un libro de Alba Noé, un filósofo y neurólogo californiano, creo que es, que se llama así, Fuera de la cabeza. Fuera de la cabeza y otras lecciones de biología de la conciencia. Es decir, la conciencia se construye en comunidad, en comunicación con otros. La conciencia específicamente humana, la conciencia lingüística, lo cual, por otra parte, tampoco es nada extraordinario a la luz, digamos, de los casos de desgraciados niños féricos o salvajes que decían antes, ¿no? Víctor de Aveirón es el caso más conocido, pero por desgracia han aparecido a lo largo del siglo XX en numerosas ocasiones niños que han crecido en aislamiento y cuya conciencia no ha emergido en ningún momento, cuya conciencia lingüística, insisto. Por supuesto que se dan cuenta del entorno, tienen percepción y conducta como cualquier organismo complejo, ¿no? como es un ser humano. Pero lo que no tienen es habla, no saben hablar. Y si no saben hablar, pues no tienen esa capacidad que tenemos todos, y por eso decía que nuestra conciencia o nuestro cuerpo es un cuerpo transido, nuestra capacidad de desdoblarnos reproduciendo silenciosamente la misma estructura que acuña la conciencia. Es decir, es en el juego de la cooperación comunicativa de estas comunidades antropológicas es donde se va fraguando nuestra conciencia. Y nuestra conciencia reproduce, como el cuño, digamos, reproduce la forma del sello, pues reproduce esta estructura triposicional. Cualquiera de ustedes está pensando ahora, espero que benévolamente, qué cosas está diciendo este hombre, lleva ya demasiado tiempo y quizá no le vaya a dar tiempo a acabar. Está hablando consigo mismo, ¿no? En una especie de lenguaje. Yo siempre intento evitar el interior, pero me doy cuenta cada vez más de que es inevitable, ¿no? Entonces digo endofásico, lenguaje endofásico, pero bueno, al fin y al cabo podemos. Una vez que esto se desarrolla, que esta conciencia se desarrolla, adquiere cierta sustantividad. Yo a veces lo comparo con la idea del medio interno biológico. Vivimos en organismos termorregulados que mantienen constante su temperatura interior mediante mecanismos de homeostasis, no de equilibrio con el entorno. Bueno, pues lo que llamamos conciencia o alma es algo parecido. Es una conciencia relativamente independiente del entorno y en ese sentido se puede llamar interior. Hay casos muy llamativos, por ejemplo, de una cosa que llaman un trastorno, ¿no? En realidad un accidente que llaman síndrome de cautiverio. Hay un caso muy conocido de una mujer que con 30 y tantos años tuvo un infarto que afecta por lo visto al tronco cerebral y produce una inmovilidad completa. Normalmente los que padecen este síndrome de cautiverio pueden pestañear, pueden mover los ojos. Incluso hay una película francesa que se llama La escafandra y la mariposa, me parece, ¿no? que narra la peripecia de una de estas personas. Bueno, pues Julia Talabaro ni siquiera podía mover los ojos. Estaba absolutamente inmóvil. Y sin embargo tenía conciencia plena de lo que sucedía a su alrededor. Tenía conciencia de que en algún momento se discutió desconectarla, incluso. Es decir, que seguía viva en un sentido espiritual, ¿dónde? Pues debemos decir en su interior. No estaba muerta, no estaba desconectada del entorno, ¿no? Por corregir a Chesterton nada menos, ya que he corregido a Weber, pues vamos a corregir a Chesterton. Dice Chesterton, no emplearé más tiempo en especulaciones sobre la naturaleza del hombre antes de que fuera hombre. Su cuerpo
Puede haber evolucionado de los animales, pero no sabemos nada de dicha transición que arroje la menor luz acerca de su alma, tal como se manifiesta en la historia. Yo creo que aquí el maestro, lo digo con toda reverencia porque lo adoro, está siendo excesivamente dualista, está hipostasiando en exceso cuerpo y alma, ¿no? Ni siquiera en el caso de Julia Talavaro el cuerpo ha desaparecido. No es que su alma subsista muerto el cuerpo, es que sigue viva esta mujer. De hecho, y esto es muy interesante de cara a la familia, fueron parientes cercanos suyos los que notaron, no me pregunten cómo, que tenía conciencia. Acabó saliendo del hospital y murió a los 68 años. O sea que el alma acaba teniendo cierta consistencia. La tradición diría que el alma, tanto como el cuerpo, son sustancias incompletas y que el hombre es la unión sustancial de cuerpo y alma. Bueno, pues esto es lo que estoy intentando defender, bueno, a la altura de nuestro tiempo, por decirlo de alguna manera, utilizando conocimientos más recientes, pero se trata de esto. El hombre es la unión sustancial de cuerpo y alma. Chesterton mismo dice que el espiritualismo es obra del diablo. No soy yo, es el defensor fidei, nada menos. O sea que a mí me parece que a veces incurrimos, incluso él en ese párrafo, incurre demasiado en una visión dualista del hombre. Si conocemos bien el cuerpo humano, entonces veremos que es un cuerpo animado. Y lo que estoy intentando es ver justamente cómo se anima el cuerpo. Y se anima o se construye esa conciencia triposicional, por eso digo cuerpo transido, porque cada uno de nosotros, siendo una unidad sustancial, sin embargo tiene capacidad de desdoblamiento tripersonal. Es el misterio que está oculto en la teología, ¿no? Uno que son tres. Bueno, pues ese cuerpo humano es un cuerpo transido, diríamos, tomado por la comunidad en la que se constituye, de manera que puede adoptar ante sí la posición del yo, del tú y del él, desdoblarse triposicionalmente. Una cosa que la psicología, por otra parte, siempre ha reconocido, porque no creo que haya un solo psicólogo que tome la conciencia como si fuera una instancia monolítica. Todo el mundo conoce el yo, el ello, el superyo freudianos. Stephen Hayes, que estuve leyéndolo, es un neoconductista que leí hace poco, pues habla, por ejemplo, del tirano interior y del yo auténtico, que están en diálogo constante. O sea que nuestro psiquismo es ya una pequeña comunidad, ¿vale? Bien, ¿y qué sucede aquí con el parentesco? Que es a donde íbamos, a la familia. Pues a mí me parece que todas las actividades humanas, voy a intentar ser muy breve porque ya veo que estoy yéndome más allá del tiempo previsto, ¿no? Todas las actividades humanas están mediadas por este tipo de objetos tipológicos. Llega un momento, hoy en día es evidente, no hacemos nada sin alguna herramienta a la mano. Todo esto que estoy diciendo, por otra parte, me acabo de acordar ahora de que no es inusitado ni inédito, es una cosa, de hecho es una constatación casi común, ¿no? Es nada menos que Heidegger el que dice que nunca ha existido un útil, como nunca ha existido un hombre. Ha existido una estructura compleja de objetos como ha existido una comunidad humana. O sea que no es nada inédito ni inusitado. Lo que estoy intentando es sacar decimales a ideas, digamos, que en bloque ya han sido expuestas a lo largo de los años. El origen de la familia sigue siendo un misterio. Esto lo dice Levi-Strauss, por ejemplo, el padre de la antropología estructural, ¿no? Aunque constata, de una manera muy llamativa, que justamente la familia conyugal, la familia que pivota sobre la unión la duradera o sempiterna, ¿no?, de un hombre y una mujer, está extendida prácticamente de manera universal. Entonces él se pregunta cómo puede ser que algo tan anómalo, porque dice él que no hay ninguna ley natural, dice Levi-Strauss, que nos lleve que permita concluir la necesidad de que haya un tipo de lazo conyugal, una unión estable entre hombre y mujer. Él dice ley natural, y yo, bueno, pues voy a dejar esa categoría tan polémica de lado, pero me parece que hay fundamentos biológicos muy potentes para explicar, para dar razón de la unión conyugal, de la unión del lazo, de la vinculación constante de un hombre con una mujer. Dicho rápidamente, el proceso de transformación del organismo, merced a un medio construido mediante aquellos utensilios, requiere de la liberación de las manos y de la posición bípeda. La posición bípeda supone una transformación de la cadera y en particular de las caderas femeninas que hace complicado el parto humano, ¿no? En el Génesis, cuando somos expulsados del paraíso, el castigo es nada menos que parir a nuestros hijos con dolor. Al hombre, por cierto, se le condena al trabajo.
al trabajo, y a la mujer a parir a sus hijos con dolor. Esa cadera efectivamente produce un parto complejo, y es un hecho, es una constatación casi empírica, que cuando una especie tiene un parto prematuro y un sistema de locomoción muy complejo, se producen lazos conyugales muy estables. No pasa solo en el caso del hombre, pasa en el caso de prácticamente todas las aves, de todos los pájaros. 95% de las especies de aves que tienen un sistema locomotor evidentemente muy complejo son monógamas, por decirlo rápidamente. De manera que hay, no sé si una ley natural, como diría Levi-Strauss, pero en todo caso hay fundamentos biológicos que apoyan, digamos, la constitución de esa unión. Pero no son suficientes, tiene que haber algo más. Yo creo que, sea como sea, y aquí empiezan los problemas, yo creo que la familia ha existido igual que el ser humano desde que existe el hombre. Desde esa comunidad antropológica pivota sobre el vínculo conyugal, me parece. Es verdad que parece que es una unión límite, la unión reproductiva, porque en una comunidad donde crecientemente cualquier actividad, ¿no? Prácticamente todas las actividades están mediadas por el uso de enseres o de objetos, justamente pareciera que la unión reproductiva, digamos, desnuda, pues es precisamente una unión al margen de los objetos. Pero eso es falso. Primero porque el propio cuerpo se objetiva en la producción. Es decir, nosotros podemos tratar a nuestro cuerpo dentro de ciertos límites, gracias a Dios añadiría, porque quien pretende que este tratamiento objetivo del cuerpo no tiene límites, me parece que es impío, es propio del fascismo. Me acuerdo de Jünger, por ejemplo, diciendo que lanzaría su cuerpo al combate como si lo contemplara desde una atalaya. Es decir, sin placer ni dolor. Pero dentro de ciertos límites, si el dolor no es muy intenso, o el placer no es muy intenso, entonces podemos tratar a nuestro cuerpo de una manera objetiva, justamente gracias al lenguaje. Podemos informar al médico de una manera incluso fría, tanto más cuanto mejor construidos estemos. Pues tengo ahora mismo un cuchillo que atraviesa mi estómago, me puedo decir. Sería llevar las cosas muy lejos, pero le puedo decir que tengo un gran dolor en el estómago o tengo un terrible dolor de cabeza. Mientras que un animal, aunque puede comunicarme su estado, lo hace mediante gritos, mediante gemidos o aullidos, por ejemplo, que me informan de su estado. El cuerpo lo objetivamos ya en el proceso productivo, que es también comunicativo, ¿no? De manera que esos cuerpos que se unen desnudos en el acto, en la acción, en la reproducción sexual, no son cuerpos etológicos y además están transidos. Son cuerpos triposicionales también, conciencias triposicionales. A mí me parece que el extremo de esa triposicionalidad se da en el momento en que los terceros de los que hemos estado hablando ni siquiera están presentes en ningún sentido. No es que vayamos a poder encontrarnos con ellos en el momento en que portemos nuestra parte de la obra para que ellos aporten la suya en un bien común, sino que ni han nacido porque no han nacido porque no están vivos, porque serán nuestros descendientes, ni podemos tratar con ellos, porque de ellos hemos heredado la estructura cultural, justamente, gracias a la cual configuramos nuestra conciencia. Es decir, es justamente el linaje o el curso intergeneracional que pivota sobre la familia el momento de culminación o de realización plena de la condición humana. Dicho de una manera ya más polémica, si quieren, ser humano es ser hijo. Ser humano es ser hijo, es ser descendiente o ser heredero, que dicen a veces. Por eso decía que los miembros de esa comunidad etológica no son padres, ni siquiera somos nosotros sus herederos, porque no se han dado todavía esas condiciones, ¿no? Entonces, por terminar de algún modo, por ponerle a esto, digamos, un punto y seguido, y luego en el coloquio podemos hablar de todo ello, ¿no? ¿Qué está pasando hoy en día con la familia? Pues está pasando que está condenada a la extinción. Por lo menos si el proyecto de la modernidad se cumple, si el proyecto de unas sociedades que han tratado de una manera consciente o no consciente, de una manera casi automática, quizá casi impersonal, no automática, pero sí impersonal, ¿no? Han dado lugar a una transformación de esa estructura productiva que la fragmenta, la pulveriza completamente, de manera que han puesto el énfasis, digamos, en el individuo y ya no en la estructura comunitaria. Llevamos siglos de una especie de exaltación de la autonomía individual, de la autosuficiencia, de nuestra capacidad crítica. No debemos admitir nada que no hayamos heredado antes, sin que pase por el cedazo de nuestro conocimiento, etcétera, etcétera. Es decir, llevamos unos siglos. Yo creo que la raíz del proceso hay que buscarlo en la forma de producción. Fundamentalmente, aunque esto suene terrible, yo creo que es el modo industrial de producción, que es lo que tienen en común
digamos, las sociedades de mercado libre, tanto como las sociedades socialistas o colectivistas, es lo que ha contribuido a descomponer esa estructura comunitaria, cooperatoria, en la que tuvo lugar el proceso, digamos, de constitución de nuevos seres humanos. Esto no significa que no seamos humanos, somos humanos, pero somos hombres modernos. No sé si el hombre moderno ya es el hombre de la tradición, o es, como una frase que suelo citar, es la forma que a veces adopta, digamos, el hombre eterno. No lo sé. Yo creo que el transhumanismo ya ha llegado, por decirlo de alguna manera, que los programas de transformación del organismo, del soporte orgánico de la conciencia, del cuerpo, pues son la culminación del proceso de construcción de un hombre nuevo que prometía todas las revoluciones modernas. Nosotros no somos ya hombres tradicionales, somos hombres modernos. Es decir, la antesala del superhombre o del hombre nuevo que anuncian estos programas de la modernidad. Es decir, habría que, a mí no me parece una buena noticia, por una sencilla razón. No me parece una buena noticia porque yo no soy uno de esos nuevos ejemplares de hombre. Creo que además no es una buena noticia, basta con mirar las estadísticas de trastornos depresivos o las tasas de suicidio. El individualismo tiene como otro lado la soledad. El individualismo significa aislamiento mutuo, que dice Dostoyevsky, que llama así a la modernidad, la era del aislamiento mutuo. Y tiene unos costes en sufrimiento que se pueden ya empezar a medir, ¿no? Hay un libro de Lorena Hertz se llama así, El siglo de la soledad, donde trata incluso, en esa mentalidad muy moderna, de cuantificar los costes económicos de la soledad. Pero son mucho más que costes económicos, son una tragedia humana. Es decir, no somos individuos, somos más bien menesterosos, necesitamos de la comunicación con otros, de la comunicación en cuerpo presente, no online. Termino. Nietzsche dice, amarás al lejano. Nietzsche firmaba el anticristo, como saben, en los últimos años de su vida, el anticristo. Pues amarás al lejano. Eso es lo que significa telecomunicación. Y bueno, y aquí lo dejo para...